Hola a todos, en este video vamos a ver cómo podemos crear las tablas dinámicas en Excel. Bueno, básicamente las tablas dinámicas nos ayudan a visualizar mejor toda la información y los datos que nos encontramos trabajando bajo la hoja, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos pequeños registros, solo tenemos 22 registros. Como podemos ver, tenemos un ID, un producto que puede ser galletas, leche, pastel, etcétera. Obviamente todo esto es inventado, ¿no? Tenemos la cantidad vendida de ese respectivo producto, tenemos su fecha de compra, o sea, de cuándo se realizó, y tenemos el mes, ¿no? Básicamente, todos estos registros pues son muy poquitos. Incluso, por ejemplo, si quisiéramos analizar o filtrar algo o saber o tomar datos de estos registros, pues incluso los podemos hacer directamente, ¿no? A lo mejor quizás necesitamos conocer la cantidad de galletas vendidas en tal día, ya simplemente podemos analizar registro por registro, ¿no? Pero ¿qué ocurriría, o qué pasaría ya cuando tenemos miles y miles de registros? Obviamente ese proceso ya no lo podríamos hacer, se volvería muy complicado. Entonces, aquí vienen a ayudarnos las tablas dinámicas. Básicamente las tablas dinámicas nos van a ayudar a eso, a visualizar mejor toda la información. Para crearla, normalmente nos encontramos en esta pestaña, en la pestaña de inicio. Simplemente para crear nuestra tabla dinámica, le damos clic en insertar, bueno, en la pestaña insertar, y aquí tenemos este icono de donde dice tabla dinámica. Bueno, antes de eso, se me olvidó, debemos de este, seleccionar una celda al menos de los registros, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos solo seleccionando la primera celda, donde, como podemos ver, justamente la primera fila están los títulos de las columnas, ¿sí? Eso también es importante, porque pues obviamente es como para poder reconocer fácilmente la columna, ¿no? Entonces, primero nos debemos de posicionar en una celda del registro. Entonces, ahora sí ya le damos clic en la pestaña Insertar, tabla dinámica, y automáticamente nos va a, a presentar el rango, ¿no? Como podemos ver aquí es A1, o sea, de que va a empezar desde A1, básicamente desde el título de ID, hasta E23, que E23 es aquí, ¿no? Hasta agosto. Básicamente no lo está seleccionando todo. Esto obviamente lo vamos a dejar, está bien, no hay que cambiar nada. Después nos pregunta, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica, si en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Si le damos en una nueva hoja de cálculo, se nos va a crear una nueva hoja, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 2, 3, 4, nos crea la hoja 5. Si le seleccionamos hoja de cálculo existente, podemos seleccionar en hoja 3, hoja 2, hoja 4, etcétera, ¿no? En este caso lo vamos a dejar todo por default para que se cree en una nueva hoja. Le damos en el botón aceptar y como podemos ver, nos acaba de aparecer este pequeño esas pequeñas herramientas, ¿no? Como podemos ver, aquí está la lista de los campos, que básicamente son las columnas, o sea, el ID, el producto, la cantidad, fecha, mes, etcétera, ¿no? Ahora, para crearla, simplemente hay que seleccionar los datos que deseamos presentar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer que a conocer, por ejemplo, las cantidades vendidas de todos los productos, ¿no? O sea, cuánto se vendió, cuántas cantidades hemos vendido de galletas, de leche, etcétera, ¿no? Para poder realizar esto, vamos a poner en etiquetas de fila, que va a ser como bueno, esto lo podremos ver un poquito más de gráfico, ya me estaba adelantando, pero por ejemplo, vamos a poner producto, incluso si lo seleccionamos, automáticamente se pone en fila, ¿sí?
O sea, ya tenemos automáticamente todos los productos, galletas, leche, pan, etcétera, ¿no? Y aquí en valores, en este cuadrito de valores, es el que vamos a utilizar ahorita, ¿qué es lo que vamos a querer? Que muestren las cantidades vendidas, ¿sí? Entonces lo seleccionamos e incluso automáticamente ya no lo pone aquí, ¿sí? La cantidad vendida nos lo pone aquí en valores y automáticamente lo suma, ¿sí? Supongamos que por X cosa necesitamos varios, incluso los podemos arrastrar, ¿sí? O sea, podemos arrastrar en estos cuatro cuadros, podemos arrastrarlos, ¿no? Automáticamente lo hace, pero es lo mismo. Ahora, un dato importante es que, por ejemplo, aquí en valores, automáticamente nos pone la suma de la cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, de galletas son 11, de leches son cantidades vendidas 2, ¿sí? Pero no solo podemos sumar, aquí en configuración de campo de valor, podemos utilizar la cuenta, el promedio, el máximo, el mínimo, etcétera, ¿no? En este caso, como si deseamos conocer la suma de de todos los productos vendidos, entonces así lo dejamos por default. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que pasteles, en toda esa fecha que teníamos, que es creo que del 16 al 18 de agosto, aquí nos está diciendo que solo se vendieron dos pasteles. ¿Cómo podemos corroborar eso? Bueno, nos dirigimos a la primera pestaña y como podemos ver, pastel, aquí hay uno y pastel hay otro. Básicamente lo que hizo fue sumar estos dos campos, ¿no? Incluso podemos utilizar filtros. Aquí en datos nos vamos a filtros y aquí en producto simplemente seleccionamos pastel. Como podemos ver, simplemente hay dos. Y básicamente lo que hace es sumar estos dos, ¿sí? Entonces ahora vamos a seleccionar todos. Bueno, podemos quitar ya el filtro. Nos dirigimos a la hoja 1, que aquí fue donde nos puso todos los datos para hacer la tabla dinámica. Y bueno, a partir de esto, incluso aquí ya podemos filtrar la información. ¿Qué tal si solo no nos interesa los pasteles? Y automáticamente nos filtra todos los datos. Ahora, lo bueno de aquí es que si queremos visualizar mejor la información, incluso nos da la opción de, en base a esta tabla, crear un gráfico, ¿sí? Como podemos ver, como podemos ver aquí en opciones, bueno, nos abrieron dos nuevas pestañas, opciones y diseño. Nos dirigimos a la pestaña aquí en opciones y como podemos ver, aquí tiene un, un pequeño botoncito que dice gráfico dinámico. Le damos un clic y nos va a dar la opción de seleccionar el tipo de gráfico que queramos entre todos estos. En mi caso lo voy a dejar por default, ¿sí? Que sea un gráfico de barras, bueno, de columnas. Le damos en aceptar y automáticamente nos genera el gráfico de esta información, ¿sí? O sea, aquí podemos ver que pastel y leche solo se vendieron dos, refrescos 9 y pan y galletas 11, ¿no? Así ya nos genera toda la información. Básicamente también podemos cambiarle el color, incluso otra vez el diseño, etcétera, ¿no? Lo bueno también de esto es que, por ejemplo, podemos, incluso modificar rápidamente los campos. Por ejemplo, le podemos quitar campo y en vez de que sea por producto, quizás por fecha puede ser, ¿sí? O sea, el 16 de agosto se vendieron 13 productos en total, el 17 11, el 18 otros 11, ¿no? Y nos muestra un total general, ¿no? Y automáticamente se vuelve a generar el gráfico dinámico, ¿sí? Si ya necesidad de hacerlo uno, de repetir el proceso otra vez, ¿no? Y bueno, básicamente esto sería la creación de unas tablas dinámicas y el gráfico dinámico. Como podemos ver es algo muy sencillo, no se requiere de mucha dificultad.
quizás solo algo de práctica ya cuando uno desea realizar informes más detallados, ¿no? Pero básicamente la esencia o el proceso es casi lo mismo, ¿no? Y bueno, espero que se haya entendido. Saludos.